¿Alguna vez te has sentado en silencio, mirando fijamente tu teléfono, esperando que te escriban, incluso después de haberte roto en 1000 pedazos? Recuerdas cada palabra amable que alguna vez dijeron, pero olvidas cómo te hicieron sentir tan pequeño. Es extraño, ¿verdad? Cuanto más profundo te hieren, más fuerte se aferra tu corazón. Te dices a ti mismo que es amor. Te convences de que algún día cambiarán. Pero en el fondo, sabes que esto no es lo que el amor debería sentirse. Entonces, ¿por qué tu corazón sigue regresando? ¿Por qué siempre terminamos amando a quien más nos lastima? El amor se supone que debe sentirse seguro, cálido, como un hogar. Pero para algunos de nosotros, se convierte en un campo de batalla, una guerra silenciosa entre lo que merecemos y lo que estamos dispuestos a aceptar. Conoces a alguien y al principio todo parece mágico. Te ven, te entienden, te hacen sentir vivo. Y antes de que te des cuenta, tu corazón ya está completamente entregado. Pero poco a poco, todo cambia. Sus palabras se vuelven frías, el calor desaparece. Y sin embargo, tu amor se hace más fuerte, incluso mientras ellos te hieren con más profundidad. Empiezas a preguntarte si así es como funciona el amor, si el dolor es el precio de la pasión. Pero, ¿y si no es amor a lo que te estás aferrando, sino a una herida que te da miedo soltar? En este video, exploraremos la verdad emocional detrás de por qué nos enamoramos más intensamente de quienes más nos rompen, y cómo finalmente podemos romper ese ciclo. Todo comenzó en una tarde lluviosa. Ese tipo de lluvia que se siente como poesía, suave, lenta y un poco triste. Ella estaba sentada junto a la ventana de un café silencioso, perdida en sus pensamientos, cuando él entró. No era el más llamativo del lugar, pero había algo en él que captó su mirada. Tal vez era su sonrisa, o quizás sus ojos, que parecían guardar historias que aún no había contado. Fuera lo que fuera, algo en su corazón susurró: «Pon atención». Cruzaron miradas, luego una charla casual, luego risas, y antes de que el café se enfriara, él ya la había hecho sentir vista de una forma en que nadie más lo había hecho. Se sentía como el destino, ese tipo de encuentro que solo lees en las novelas. Él decía todas las palabras correctas, escuchaba como si de verdad le importara, la miraba como si estuviera memorizando su rostro. En ese momento, ella no estaba a la defensiva, no estaba rota, solo estaba viva. Y él parecía perfecto, atento, encantador, emocionalmente abierto. La forma en que tomaba su mano con suavidad, cómo se inclinaba cuando ella hablaba, todo parecía tan natural, como si él ya perteneciera a su vida. Sus amigas notaron el brillo en sus ojos. Su diario se llenó de páginas sobre él. Ella se decía a sí misma: quizá así es como el amor debería sentirse. Pero el universo tiene una manera extraña de disfrazar lecciones como bendiciones. Lo que ella no sabía entonces era que eso no era el comienzo de un cuento de hadas. Era el inicio de algo mucho más complicado. Una historia de amor que pondría a prueba su valor, sus límites y su capacidad de soltar. Las señales de alerta ignoradas. Los primeros días fueron un sueño, pero incluso en los sueños comienzan a aparecer sombras. Todo comenzó con pequeños detalles. Él cancelaba planes en el último momento, siempre con una excusa dulce. El trabajo se volvió una locura. Amor, sabes que te extraño. Ella le creía. Claro que sí. El amor, al fin y al cabo, se basa en la confianza. Y en su corazón, no quería cuestionar a alguien que había esperado tanto tiempo para encontrar. Luego, llegaron las pequeñas pullas. Eres demasiado sensible. Siempre piensas demasiado. Él lo decía riendo, pero las palabras se quedaban. No sonaban a amor, pero ella se convencía de que eran solo bromas, que quizá ella era demasiado emocional, y él solo intentaba ayudarla a volverse más fuerte. Él empezó a alejarse emocionalmente, menos presente, menos disponible.
Pero cuando ella lo notaba y se lo decía con suavidad, él volteaba la historia. De repente, ella era demasiado pegajosa, demasiado exigente, demasiado. Y aún así, ella se quedó. Porque entre el dolor, él daba solo lo suficiente de cariño como para mantener viva la esperanza. Un mensaje de buenos días, un abrazo cálido, una noche en la que la miraba como lo hacía al principio. Era como estar atrapada en un laberinto emocional. No podía encontrar la salida, y una parte de ella ni siquiera quería hacerlo. Cada bandera roja estaba cubierta por recuerdos de su ternura, sus besos, su voz que alguna vez fue suave. Ella ignoraba las señales, porque soltar daba más miedo que seguir aferrándose. Se decía a sí misma que todas las relaciones tienen altibajos, que el amor requiere paciencia, que él volvería a ser quien fue al principio. Pero en lo más profundo, una voz ya había empezado a susurrar. Algo no está bien. Simplemente, aún no estaba lista para escucharla. El punto de quiebre ocurrió un jueves por la noche. Ella había cocinado su comida favorita, encendido velas e incluso puesto la playlist suave que él una vez dijo que lo hacía sentir en paz. Quería que fuera una noche tranquila, una noche para reconectar, hablar, tal vez reír como antes. Lo esperaba con esperanza en el pecho y una sonrisa en el rostro. Pero cuando él entró, ni siquiera notó las velas. No preguntó cómo había sido su día. Apenas la miró. Sus ojos estaban cansados, no por el trabajo, sino por fingir. Y lo peor de todo, ella lo sintió. El silencio entre ellos gritaba más fuerte que cualquier discusión. Ella preguntó suavemente, ¿pasa algo? Él puso los ojos en blanco, murmuró, otra vez con esto, y pasó de largo. Ella lo siguió, le puso suavemente una mano en el brazo. Por favor, solo quiero hablar. Entonces pasó. Él se volteó y su voz fue filosa, como un cuchillo que ella no vio venir. Siempre haces esto. Eres agotadora. Nunca es suficiente para ti. No puedo respirar contigo. Las palabras no solo dolieron, la destrozaron. Ella se quedó congelada, tratando de recoger los pedazos de sí misma en ese momento. Su amor, su esfuerzo, su esperanza. Todo aplastado bajo el peso de su resentimiento. Le temblaban las manos, la garganta se le cerraba, pero aún así, susurró, «Lo siento». ¿Lo siento? ¿Por qué? ¿Por amarlo demasiado? ¿Por esforzarse de más? ¿Por hacer espacio para alguien que nunca realmente lo valoró? Él se fue, la dejó ahí parada, sola, otra vez. Esa noche no comió, no durmió, solo se quedó acostada mirando el techo, repasando cada momento, cada palabra, preguntándose cuándo el amor se convirtió en castigo y por qué aún deseaba que él regresara, la abrazara y le dijera que no lo decía en serio. Esa noche fue su punto de quiebre, pero no el final. Fue el momento en que entendió que el amor no debería doler así. La adicción emocional. Dicen que el amor es algo hermoso, pero a veces se convierte en una adicción, no a la persona, sino a la forma en que esa persona te hizo sentir alguna vez. Después de aquella noche, ella intentó alejarse. Se dijo a sí misma que ya era suficiente, que el amor no debería dejar moretones en el corazón. Bloqueó su número, lo dejó de seguir en redes, borró sus fotos del celular, pero nada detenía el vacío, porque por la noche, cuando el mundo se calmaba, su mente regresaba al principio, a cómo él sonreía cuando se conocieron, a las caminatas largas, a las risas, a las promesas. Extrañaba esa versión de él, la versión que la hacía sentir como la persona más hermosa de la habitación. Y ahí es donde vive la trampa. El corazón no anhela el dolor, anhela la euforia antes de la caída, el calor antes del frío, el sueño antes de volverse pesadilla. No era él a quien quería de regreso, era esa sensación. Los días se convirtieron en semanas, y ella comenzó a dudar de sí misma. Quizá exageró, quizá él no quiso decir esas palabras,
Tal vez solo estaba estresado. Su mente empezó a negociar con su corazón, pintando su crueldad como confusión, su abandono como una lucha emocional. Esto es lo que parece la adicción emocional, cuando el cerebro comienza a confundir el caos con amor y las migajas con un banquete. Es el ciclo de altibajos, el subidón de dopamina tras un mensaje después de días de silencio. La falsa esperanza cuando él dice, te extraño, aunque nunca lo demuestra. El latido acelerado al escuchar su nombre, sabiendo que solo conduce a más dolor. Ella no era débil, solo estaba emocionalmente atrapada, enganchada a la esperanza, adicta al potencial, y en lo más profundo aún creía. Si lo amo lo suficiente, tal vez cambie. Pero la verdad era dura y sencilla. El amor no cura a quien no está listo, y el dolor, por muy familiar que sea, no es prueba de amor. Pasaron las semanas. Se mantuvo alejada, orgullosa de sí misma por no llamar, no responder, no ceder. Sus amigas elogiaban su fortaleza. Las páginas de su diario comenzaron a llenarse con palabras como sanación, paz y cierre. Volvía a sonreír, esa clase de sonrisa que aparece cuando la tormenta por fin empieza a pasar. Pero entonces, él escribió. Solo 3 palabras. Te extraño. Le temblaron las manos. El corazón le latía con fuerza. Todo el progreso que había hecho, todas esas noches repitiéndose que debía seguir adelante, se derrumbaron en segundos. Porque esa parte de ella que aún anhelaba amor, validación, sentido, se aferró a esas 3 palabras como si fueran oxígeno. Y así, el ciclo comenzó otra vez. Él volvió con palabras dulces y promesas vacías. Dijo que había cambiado. La abrazó como si lo sintiera de verdad. Y por un breve momento, ella le creyó. El amor había regresado. O eso pensó. Pero la historia no desaparece. Se repite. Los mismos patrones resurgieron. El tono frío, la mirada distante, los comentarios pasivo-agresivos. Y una vez más, se encontró cuestionando su valor, analizando en exceso cada silencio, culpándose por no ser suficiente. Se preguntaba, ¿por qué sigo haciendo esto? Pero la respuesta estaba escondida en algo más profundo, algo que la mayoría nunca logra ver. A veces, el dolor se siente familiar, y lo familiar puede parecer seguro, incluso cuando duele. Cuando solo has conocido el amor condicionado, el amor verdadero se siente extraño, incluso aterrador. No era solo él, era el patrón, la misma historia con diferentes rostros. Y hasta que no enfrentara la herida dentro de ella, esa que susurraba, tienes que ganarte el amor, seguiría encontrando versiones de él, una y otra vez. Una noche en silencio. Estaba sentada sola una tarde, con las cortinas cerradas, el teléfono en silencio y el corazón más pesado que nunca. No por algo que él hizo, sino por lo que finalmente comenzaba a ver. No se trataba solo de él. Ese dolor tenía raíces más profundas. Empezó a recordar cosas que no había pensado en años. Su infancia, la forma en que se mostraba el amor en su hogar. O quizá, cómo no se mostraba. Cómo sus sentimientos solían ser ignorados. Cómo le enseñaron que ser fuerte era quedarse callada. Cómo el afecto era algo que se ganaba, no algo que se daba libremente. Recordó cuánto se esforzaba por agradar, por ser perfecta, solo para ser vista. Y fue entonces cuando lo comprendió. Había estado persiguiendo el amor de la misma manera desde niña, creyendo que si amaba lo suficiente, si se quedaba lo suficiente, si aguantaba lo suficiente, entonces, tal vez, solo tal vez, sería digna. Él no fue el primero en herirla, solo fue el reflejo más reciente de una herida antigua que aún no había sanado. El dolor que sentía no era solo por un corazón roto, era por años deseando ser elegida, años tratando de demostrar que valía, años aceptando menos, porque creía que eso era todo lo que merecía. No era el amor lo que la hacía volver,
Era la necesidad de reparar lo que se había roto mucho antes de que él llegara. Y ahora, sentada en ese silencio, empezó a entender. Sanar no se trataba de olvidarlo a él. Se trataba de recordarse a sí misma, a la niña interior que solo quería ser amada con ternura, con constancia, sin tener que ganárselo a través del sufrimiento. Solo enfrentando esa herida interior podría comenzar a romper el patrón y finalmente elegir el amor que realmente merecía. No ocurrió de un día para otro. Sanar nunca sucede de golpe. No hubo una despedida dramática, ni un grito final, ni un cierre poético. Solo un momento silencioso, una mañana, en la que se despertó y no sintió la necesidad de revisar su teléfono. No porque ya no le importara, sino porque comenzaba a importarle más ella misma. Se acercó al espejo, miró sus propios ojos cansados y susurró: «Tú mereces algo mejor». Y esta vez realmente lo creyó. Ese pequeño susurro se convirtió en el primer ladrillo para reconstruir su vida. Volvió a leer, no novelas románticas, sino libros sobre autoestima, límites, sanación. Comenzó a salir a caminar, dejando que el sol acariciara su rostro, permitiendo que el silencio se volviera su amigo. Escribió cartas que nunca envió, lloró sin vergüenza, rió sin culpa, dejó de esperar una disculpa de él y se dio una a sí misma. Lo siento por abandonarte solo para mantener a alguien más. Cada día tomaba nuevas decisiones. Soltó a personas que solo estaban por conveniencia. Dijo que no sin dar explicaciones. Honró sus propias necesidades sin sentirse culpable. Y poco a poco, la herida que antes dictaba su forma de amar comenzó a cerrarse. No fue una transformación de cuento de hadas. Algunos días aún dolían. Algunas noches todavía traían ecos de su nombre. Pero la diferencia ahora ya no respondía al llamado del dolor disfrazado de amor. Había despertado, no en alguien nueva, sino en la mujer que siempre había sido, debajo de las cicatrices, debajo del ruido. Una mujer que ya no buscaba sanación en otra persona. Una mujer que por fin comprendía. La historia de amor más grande que viviría sería la que escribiría consigo misma. Si alguna vez amaste a alguien que te rompió, si alguna vez suplicaste por lo mínimo mientras ofrecías tu alma, si alguna vez te quedaste cuando cada parte de ti gritaba que te fueras, sabe esto, no eres débil, no eres ingenua, solo estabas buscando amor de la única manera que tu corazón había aprendido. Todos somos historias, escritas por las manos de nuestro pasado, y a veces esas historias nos enseñan que el dolor forma parte del amor, que el caos significa pasión, que ser elegida significa soportarlo todo. Pero eso no es la verdad. El amor real no te confunde, no te silencia, no apaga tu luz solo para brillar más a tu lado. El amor real te ve, te da espacio, crece contigo, no a costa de ti. No tienes que seguir escribiendo el mismo capítulo una y otra vez. Puedes cerrar el libro, puedes comenzar de nuevo. Y no necesitas que alguien te elija para sentirte valiosa. Tú ya eres suficiente. Quien realmente merece tu amor más profundo es quien nunca te pedirá que sacrifiques tu alma solo para que se quede. Déjalo ir. Elígete a ti.